Un perro chihuahua ladra desesperado, pero nadie lo escuchó. Lo que pasó después dejó a todo el mundo en shock. El sol de la tarde se filtraba a través de las ramas, llenando el patio trasero de sombras que bailaban al ritmo del viento. Como todos los días, Max, el chihuahua de la familia, comenzó a ladrar con su habitual energía. Sus ladridos eran un sonido tan familiar que nadie en la casa se molestó en prestar atención. Max ladraba a todo: las ardillas, las mariposas, incluso a las hojas que se movían. Pero esa tarde, su ladrido era distinto, más urgente. Aún así, nadie se inmutó. Continuaron con sus quehaceres cotidianos hasta que, de repente, el ladrido cesó y la casa quedó en un silencio inquietante. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Max no estaba en su lugar habitual. Alarmados, salieron al patio y se encontraron con una escena que les dejó sin aliento. En medio del césped, un tigre majestuoso yacía plácidamente. Su pelaje dorado brillaba bajo el sol, y sus ojos observaban a la familia con una calma desconcertante. Junto a él, Max estaba sentado mirándolo fijamente, sin mostrar ni una pizca de miedo. El tigre, lejos de ser una amenaza, parecía más interesado en jugar. Con una de sus enormes patas, empujaba suavemente una pelota de tenis que Max había dejado caer a su lado. La escena era tan surrealista que por un momento nadie supo cómo reaccionar. El contraste entre el pequeño chihuahua y el gran felino era casi cómico. Pero el tigre, después de un momento, se levantó con elegancia, como si hubiera decidido que era hora de irse. Con un último vistazo a Max, se adentró en la espesura del bosque que rodeaba la casa, desapareciendo sin dejar rastro. Max, satisfecho con su hazaña, corrió de vuelta a su familia, meneando la cola con orgullo. Esa noche, mientras reflexionaban sobre lo ocurrido, comprendieron que Max les había mostrado algo importante. No importa lo diminuto que seas, lo que cuenta es el valor con el que enfrentas al mundo. Y en esa lección, encontraron un nuevo respeto por su valiente chihuahua y por la sorprendente gentileza de un tigre que, por un momento, se dejó llevar por la curiosidad de un juego inesperado. Si te gustó lo que viste, dale like, comenta y suscríbete a las Crónicas del Globo. La campanita es tu pase de abordar para la próxima aventura.